Él la despreciaba por ser su brillante rival, ella lo odiaba por su implacable arrogancia. Se vieron forzados a firmar un contrato matrimonial para salvar sus imperios familiares del colapso total. Lo que ninguno de los dos esperaba era que bajo el mismo techo, la fría guerra de negocios se transformaría en un incendio de deseo. Y el odio que se profesaban, en la más peligrosa y adictiva de las pasiones. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta Gora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El aire en la sala de juntas de Villalobos Holdings se podía cortar con un cuchillo, estaba cargado de una electricidad tan palpable que erizaba la piel. Marco Villalobos, con su traje gris perfectamente entallado que parecía una segunda piel sobre su cuerpo atlético y su mirada de acero, observaba a su oponente a través de la larga mesa de caoba. Cada gesto suyo era medido, cada palabra una pieza de ajedrez calculada para desarmar. A sus 32 años, era el rey indiscutible de las finanzas, un hombre que no entendía de fracasos ni de sentimientos, solo de resultados. Y frente a él se encontraba el único obstáculo real que había encontrado en su carrera, su némesis personal y profesional, Sofía Lombardi. A sus 29 años, Sofía era todo lo que él no era. Mientras Marco era frío y metódico, ella era pura pasión y creatividad. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros, enmarcando un rostro de facciones delicadas pero con unos ojos verdes que lanzaban chispas de inteligencia y desafío. Hoy llevaba un vestido rojo intenso, un color audaz que gritaba confianza, como si quisiera dejar claro que no estaba allí para rendirse. Tus proyecciones son optimistas, Lombardi, por no decir fantasiosas, dijo Marco, su voz grave resonando en el silencio. Confiar en la lealtad del cliente es un error de novato. La única lealtad que existe en este mundo es al mejor precio, y eso es algo que tu empresa, Lombardi Innova, parece olvidar constantemente, más preocupada por el diseño bonito que por la eficiencia. Sofía apretó la mandíbula, pero en lugar de enfadarse, una sonrisa mordaz se dibujó en sus labios. Quizás el error, Villalobos, es pensar que todos son como tú, un robot que solo entiende de números y ceros. Mis clientes no compran solo un producto, compran una experiencia, una idea. Algo que evidentemente no puedes comprender porque la única idea en tu cabeza es como aplastar al de al lado. Pero te lo advierto, a mí no me aplastas tan fácilmente. El intercambio era una danza peligrosa que todos en la sala conocían bien. La rivalidad entre Villalobos y Lombardi no era solo de empresas, era un choque personal, una batalla de voluntades entre dos jóvenes titanes que habían heredado los imperios de sus padres y estaban decididos a dejar su propia marca. Tras la reunión, ambos salieron al pasillo, sus equipos manteniéndose a una distancia prudente. Bonito vestido, Lombardi. Es el color perfecto para una rendición. El rojo sangre, soltó Marco, deteniéndose a su lado. Sofía se giró para encararlo, quedando a escasos centímetros de él. Podía oler su colonia, una mezcla de madera y cítricos que era tan irritantemente masculina y atractiva. Y el gris es perfecto para ti, Villalobos. El color del cemento, del aburrimiento y de las tumbas. Deberías tener cuidado, tanto control podría convertirte en una estatua, susurró ella, sus ojos fijos en los suyos. Por un instante, solo un instante, Marco bajó la vista a los labios de ella, rojos y desafiantes. Sintió un impulso extraño, una corriente eléctrica que recorrió su cuerpo, una que no tenía nada que ver con los negocios. Se recompuso al instante. Sigue soñando, Sofía. Nos veremos en la próxima licitación. Se dio la vuelta y se marchó, dejándola con el corazón latiendo furiosamente, una mezcla de rabia y una extraña excitación que odiaba admitir. Sin embargo, el destino tenía un plan mucho más retorcido para ellos. Esa misma tarde, ambos recibieron una llamada idéntica de sus respectivos padres, Ricardo Villalobos y Alberto Lombardi, citándolos a una reunión urgente en un discreto club privado. La sorpresa fue mayúscula cuando llegaron y se encontraron el uno frente al otro, con sus padres sentados a una mesa con expresiones sombrías. Ricardo Villalobos, un hombre de cabellos plateados y la misma mirada calculadora de su hijo, fue el primero en hablar. Os hemos llamado porque tenemos un problema. Un problema que amenaza con destruir todo lo que hemos construido. Alberto Lombardi, de aspecto más bonachón pero con una evidente preocupación en los ojos, continuó. Un conglomerado internacional, Nexus Corp, ha entrado en el mercado. Están comprando todo, aplastando a los pequeños y ahora vienen a por nosotros. Por separado,
no tenemos ninguna oportunidad de sobrevivir. Nos devorarán en menos de 6 meses. Marco y Sofía se miraron, por primera vez en sus vidas, compartiendo un mismo sentimiento de incredulidad. ¿Y qué proponéis? ¿Una alianza temporal?, preguntó Marco, escéptico. Ricardo negó con la cabeza. No es suficiente. Una alianza muestra debilidad, una colaboración forzada por el pánico. Necesitamos mostrar una fuerza inquebrantable, una fusión total, una unión que nadie pueda romper. Entonces fusionemos las empresas. Un contrato, accionariado al 50%. Es la solución lógica, argumentó Sofía, tratando de encontrar la salida racional. Fue entonces cuando Alberto soltó la bomba. No es tan sencillo. La única forma de que los mercados y los inversores vean esta unión como algo sólido, permanente e impenetrable, es a través de un lazo que vaya más allá del papel. Miró a su hija y luego a Marco. Tenéis que casaros. El silencio que siguió fue tan profundo que se podría haber oído caer un alfiler. Marco soltó una carcajada, una risa seca y sin alegría. Esto tiene que ser una broma. Una pésima broma. Sofía, por su parte, se puso de pie de un salto, su rostro pálido de la conmoción. ¿Os habéis vuelto locos? ¿Casarme? ¿Con él? Prefiero vender limonada en una esquina antes que unir mi vida a la de este hombre arrogante y sin alma. Y yo prefiero la quiebra antes que atarme a una mujer impulsiva y soñadora que dirige una empresa como si fuera una ONG, replicó Marco, levantándose también. La discusión fue feroz, un huracán de acusaciones y negativas. Pero sus padres se mantuvieron firmes, presentándoles informes, proyecciones de pérdidas y la cruda realidad. La guerra entre ellos los había dejado vulnerables, y ahora un tiburón más grande venía a por la presa. La única salida era unir fuerzas de la manera más drástica posible. Tras horas de discusión, exhaustos y derrotados, ambos comprendieron que no tenían otra opción. El legado de sus familias estaba en juego. Pero si iban a hacerlo, lo harían bajo sus propios términos. Al día siguiente, se reunieron a solas en la oficina de Marco, un espacio minimalista y frío como su dueño, con vistas panorámicas de la ciudad. El propósito era redactar el contrato más importante de sus vidas, su contrato matrimonial. Muy bien, Villalobos. Si vamos a hacer esta locura, aquí están mis condiciones, dijo Sofía, sentándose frente a él con una determinación férrea. Quiero cláusulas claras. Esto es un negocio, nada más. Marco asintió, con los brazos cruzados. Estoy de acuerdo. Punto número 1. En público, seremos la pareja perfecta. Eventos, cenas, prensa. Tendremos que ser convincentes. De acuerdo, concedió Sofía. Punto número 2. En privado, vidas separadas. Habitaciones separadas, agendas separadas, cero interferencias en nuestros asuntos personales. La casa que compartamos será un simple lugar de residencia, no un hogar. Perfecto. Me parece excelente, dijo Marco con frialdad. Luego, una sonrisa torcida, casi cruel, apareció en su rostro. Punto número 3. Fidelidad. Absoluta e innegociable. No voy a permitir que la señora de Villalobos sea vista con otros hombres. El escándalo perjudicaría a la empresa. Sofía lo miró, y en lugar de ofenderse, vio una apertura, una oportunidad para pinchar su ego inflado. Se levantó lentamente y caminó alrededor del escritorio, deteniéndose justo a su lado. Se inclinó, su rostro muy cerca del de él, su aliento cálido rozando su mejilla. Vaya, qué posesivo sonó eso, Marco, susurró, usando su nombre de pila por primera vez, saboreando la palabra. Pero, dime una cosa, ¿esa cláusula es para protegerme a mí o para protegerte a ti? Marco se quedó inmóvil, sorprendido por su audacia y su cercanía. El perfume de ella, una mezcla floral con un toque de vainilla, lo invadió. No sé de qué hablas, dijo, su voz un poco más ronca de lo normal. Sofía sonrió, una sonrisa cargada de picardía y sensualidad. Hablo de que una vez que vivamos juntos, me verás todas las mañanas, quizás en pijama de seda, o saliendo de la ducha con una simple toalla. Me oirás reír con mis amigos por teléfono. Descubrirás que no soy solo tu rival de negocios. Y me pregunto si tú, el gran Marco Villalobos, el hombre de hielo, serás capaz de mantenerte al margen, de cumplir tu parte del trato. ¿O temes que te sea difícil resistirte a la tentación de tocar lo que, según el papel, te pertenece? El desafío era tan directo, tan descarado, que Marco sintió un calor subir por su cuello. Se giró en su silla para encararla,
sus ojos oscuros recorriendo su rostro, sus labios, la curva de su cuello. No te sobreestimes, Lombardi. Puedo separar perfectamente el negocio del placer. Para mí, tú eres y siempre serás solo un negocio. Un activo necesario, nada más. Pero sus palabras carecían de la convicción habitual. Sofía vio el destello en sus ojos, una llama de algo que no era odio ni indiferencia. Era deseo. Entonces no tendrás problema en firmar la cláusula. Pero que conste, la fidelidad es para ambos lados. Y yo, a diferencia de ti, sí tengo una vida social. Tengo amigos, salgo a cenar, a bailar. No mientras seas mi esposa, la interrumpió él, su voz un filo de acero. Sofía se enderezó, la sonrisa aún en sus labios. Lo haremos a mi manera. Mantendré las apariencias, pero no renunciaré a mi vida. A menos que, claro, me des una muy buena razón para quedarme en casa por las noches. Dejó esa frase flotando en el aire, cargada de insinuaciones, y volvió a su asiento. El resto de la negociación fue tensa. Añadieron un último punto, una cláusula de salida. El matrimonio duraría un mínimo de 2 años, tiempo suficiente para consolidar la fusión y repeler a Nexus Corp. Después de eso, podrían solicitar un divorcio discreto y sin complicaciones financieras. Firmaron. Sus firmas, una al lado de la otra, parecían una declaración de guerra. La boda fue una semana después. Una ceremonia civil, rápida y fría, con la sola presencia de sus padres y los abogados. Sofía llevaba un elegante vestido blanco, pero su expresión era la de alguien que va a su propia ejecución. Marco, impecable en su traje oscuro, parecía estar cerrando la adquisición más difícil de su carrera. No hubo sonrisas, solo un tenso intercambio de votos memorizados. El beso fue el momento más incómodo. Marco se inclinó, su mano en la cintura de ella se sentía como una marca de hierro al rojo vivo a través de la tela. Sus labios rozaron los de ella, un contacto breve, seco, casi violento en su falta de emoción. Pero en ese segundo, Sofía sintió la firmeza de su boca y un calor inesperado la recorrió por completo. Se apartó rápidamente, con las mejillas sonrojadas, odiándose por esa reacción involuntaria. Esa noche, llegaron al ático de Marco, que ahora sería su hogar. El lugar era inmenso, moderno, con paredes de cristal que ofrecían una vista deslumbrante de la ciudad, pero carecía por completo de calidez. Era un museo, no una casa. Tu habitación está al final del pasillo, a la izquierda. La mía está a la derecha. Tienes tu propio baño y vestidor. El resto de la casa es zona común. Te recomiendo que no dejes tus cosas tiradas, dijo Marco a modo de bienvenida, aflojándose la corbata. Sofía dejó su maleta en el suelo de mármol. Qué considerado, esposo. No te preocupes, no pienso invadir tu perfecto y estéril mundo. Se dirigió a su habitación, pero se detuvo en la puerta y se giró. Por cierto, ahora que soy la señora de Villalobos, supongo que tengo acceso ilimitado a tu tarjeta de crédito, ¿verdad? Hay un par de colecciones de arte que me encantaría adquirir para alegrar un poco este mausoleo. Marco la fulminó con la mirada. No me provoques, Sofía. Yo no provoco. Actúo. Y ahora mismo, siento el impulso irrefrenable de comprar un ridículo sofá de terciopelo rosa y ponerlo justo en medio de tu sala de estar, dijo ella con una sonrisa inocente. Él dio un paso hacia ella, su sombra cubriéndola. Atrévete. Estaban a punto de enzarzarse en su primera discusión matrimonial cuando el teléfono de Marco sonó. Él contestó, su tono cambiando instantáneamente a uno profesional. Sofía aprovechó para escabullirse a su cuarto. Era tan grande como un pequeño apartamento, lujoso pero impersonal. Suspiró y se dejó caer en la cama. ¿Qué había hecho? Había vendido su alma al diablo. Más tarde, incapaz de dormir, decidió ir a la cocina a por un vaso de agua. Para su sorpresa, Marco estaba allí, de espaldas a ella, sin camisa, bebiendo un whisky mientras miraba las luces de la ciudad. Sofía se detuvo en seco. Su espalda era ancha, los músculos definidos, una obra de arte esculpida. Era la primera vez que lo veía tan vulnerable, tan humano. La disciplina de su cuerpo revelaba una dedicación que ella, a regañadientes, tenía que admitir que era impresionante. Él debió sentir su presencia, porque se giró lentamente. Sus ojos, en la penumbra, parecían más oscuros, más profundos. La recorrieron de arriba abajo, deteniéndose en sus piernas desnudas bajo el corto camisón de seda que llevaba. Sofía se sintió expuesta, desnuda bajo esa mirada intensa. No podía dormir, murmuró ella,
como disculpándose por la intrusión. «Únete al club», respondió él, su voz grave era un susurro en la noche. Levantó su vaso. «Brindemos. Por nuestro feliz matrimonio». Ella se acercó y cogió un vaso, permitiendo que le sirviera un poco de agua. Sus dedos se rozaron cuando él le pasó el vaso, y de nuevo, esa corriente eléctrica. «No brindaré por esta farsa, Villalobos». «Entonces brinda por el éxito de Villalobos Lombardi Enterprises. A fin de cuentas, es por eso que estamos aquí». «¿O ya lo has olvidado?», replicó él, apoyándose en la encimera. Su proximidad era abrumadora. Sofía dio un sorbo de agua, su garganta de repente seca. «No. No lo he olvidado. Es lo único que me impide salir corriendo de este apartamento ahora mismo». Marco dejó su vaso con un golpe seco. Se acercó a ella hasta que no le quedó más remedio que levantar la cabeza para mirarlo. Su mano subió y apartó un mechón de pelo de su cara, sus dedos rozando su piel. El gesto fue tan inesperado, tan íntimo, que a Sofía se le cortó la respiración. «Quizás no querría salir corriendo, Sofía», dijo él en voz baja, casi un murmullo. «¿Acaso temes descubrir que te gusta estar aquí? ¿Qué te gusta la idea de ser mía?» El orgullo de Sofía se encendió como la pólvora. Puso su mano sobre él, la despreciaba por ser su brillante rival, ella lo odiaba por su implacable arrogancia. Se vieron forzados a firmar un contrato matrimonial para salvar sus imperios familiares del colapso total. Lo que ninguno de los dos esperaba era que bajo el mismo techo, la fría guerra de negocios se transformaría en un incendio de deseo. Y el odio que se profesaban, en la más peligrosa y adictiva de las pasiones. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El aire en la sala de juntas de Villalobos Holdings se podía cortar con un cuchillo, estaba cargado de una electricidad tan palpable que erizaba la piel. Marco Villalobos, con su traje gris perfectamente entallado que parecía una segunda piel sobre su cuerpo atlético y su mirada de acero, observaba a su oponente a través de la larga mesa de caoba. Cada gesto suyo era medido, cada palabra una pieza de ajedrez calculada para desarmar. A sus 32 años, era el rey indiscutible de las finanzas, un hombre que no entendía de fracasos ni de sentimientos, solo de resultados. Y frente a él se encontraba el único obstáculo real que había encontrado en su carrera, su némesis personal y profesional, Sofía Lombardi. A sus 29 años, Sofía era todo lo que él no era. Mientras Marco era frío y metódico, ella era pura pasión y creatividad. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros, enmarcando un rostro de facciones delicadas pero con unos ojos verdes que lanzaban chispas de inteligencia y desafío. Hoy llevaba un vestido rojo intenso, un color audaz que gritaba confianza, como si quisiera dejar claro que no estaba allí para rendirse. «Tus proyecciones son optimistas, Lombardi, por no decir fantasiosas», dijo Marco, su voz grave resonando en el silencio. «Confiar en la lealtad del cliente es un error de novato. La única lealtad que existe en este mundo es al mejor precio, y eso es algo que tu empresa, Lombardi Innova, parece olvidar constantemente, más preocupada por el diseño bonito que por la eficiencia». Sofía apretó la mandíbula, pero en lugar de enfadarse, una sonrisa mordaz se dibujó en sus labios. «Quizás el error, Villalobos, es pensar que todos son como tú, un robot que solo entiende de números y ceros. Mis clientes no compran solo un producto, compran una experiencia, una idea. Algo que evidentemente no puedes comprender porque la única idea en tu cabeza es como aplastar al de al lado. Pero te lo advierto, a mí no me aplastas tan fácilmente». El intercambio era una danza peligrosa que todos en la sala conocían bien. La rivalidad entre Villalobos y Lombardi no era solo de empresas, era un choque personal, una batalla de voluntades entre dos jóvenes titanes que habían heredado los imperios de sus padres y estaban decididos a dejar su propia marca. Tras la reunión, ambos salieron al pasillo, sus equipos manteniéndose a una distancia prudente. «Bonito vestido, Lombardi. Es el color perfecto para una rendición». «El rojo sangre», soltó Marco, deteniéndose a su lado. Sofía se giró para encararlo, quedando a escasos centímetros de él. Podía oler su colonia, una mezcla de madera y cítricos que era tan irritantemente masculina y atractiva. «Y el gris es perfecto para ti, Villalobos. El color del cemento, del aburrimiento y de las tumbas. Deberías tener cuidado, tanto control podría convertirte en una estatua», susurró ella, sus ojos fijos en los suyos.
Por un instante, solo un instante, Marco bajó la vista a los labios de ella, rojos y desafiantes. Sintió un impulso extraño, una corriente eléctrica que recorrió su cuerpo, una que no tenía nada que ver con los negocios. Se recompuso al instante. Sigue soñando, Sofía. Nos veremos en la próxima licitación. Se dio la vuelta y se marchó, dejándola con el corazón latiendo furiosamente, una mezcla de rabia y una extraña excitación que odiaba admitir. Sin embargo, el destino tenía un plan mucho más retorcido para ellos. Esa misma tarde, ambos recibieron una llamada idéntica de sus respectivos padres, Ricardo Villalobos y Alberto Lombardi, citándolos a una reunión urgente en un discreto club privado. La sorpresa fue mayúscula cuando llegaron y se encontraron el uno frente al otro, con sus padres sentados a una mesa con expresiones sombrías. Ricardo Villalobos, un hombre de cabellos plateados y la misma mirada calculadora de su hijo, fue el primero en hablar. Os hemos llamado porque tenemos un problema. Un problema que amenaza con destruir todo lo que hemos construido. Alberto Lombardi, de aspecto más bonachón pero con una evidente preocupación en los ojos, continuó. Un conglomerado internacional, Nexus Corp, ha entrado en el mercado. Están comprando todo, aplastando a los pequeños y ahora vienen a por nosotros. Por separado, no tenemos ninguna oportunidad de sobrevivir. Nos devorarán en menos de 6 meses. Marco y Sofía se miraron, por primera vez en sus vidas, compartiendo un mismo sentimiento de incredulidad. ¿Y qué proponéis? ¿Una alianza temporal?, preguntó Marco, escéptico. Ricardo negó con la cabeza. No es suficiente. Una alianza muestra debilidad, una colaboración forzada por el pánico. Necesitamos mostrar una fuerza inquebrantable, una fusión total, una unión que nadie pueda romper. Entonces fusionemos las empresas. Un contrato, accionariado al 50%. Es la solución lógica, argumentó Sofía, tratando de encontrar la salida racional. Fue entonces cuando Alberto soltó la bomba. No es tan sencillo. La única forma de que los mercados y los inversores vean esta unión como algo sólido, permanente e impenetrable, es a través de un lazo que vaya más allá del papel. Miró a su hija y luego a Marco. Tenéis que casaros. El silencio que siguió fue tan profundo que se podría haber oído caer un alfiler. Marco soltó una carcajada, una risa seca y sin alegría. Esto tiene que ser una broma. Una pésima broma. Sofía, por su parte, se puso de pie de un salto, su rostro pálido de la conmoción. ¿Os habéis vuelto locos? ¿Casarme? ¿Con él? Prefiero vender limonada en una esquina antes que unir mi vida a la de este hombre arrogante y sin alma. Y yo prefiero la quiebra antes que atarme a una mujer impulsiva y soñadora que dirige una empresa como si fuera una ONG, replicó Marco, levantándose también. La discusión fue feroz, un huracán de acusaciones y negativas. Pero sus padres se mantuvieron firmes, presentándoles informes, proyecciones de pérdidas y la cruda realidad. La guerra entre ellos los había dejado vulnerables, y ahora un tiburón más grande venía a por la presa. La única salida era unir fuerzas de la manera más drástica posible. Tras horas de discusión, exhaustos y derrotados, ambos comprendieron que no tenían otra opción. El legado de sus familias estaba en juego. Pero si iban a hacerlo, lo harían bajo sus propios términos. Al día siguiente, se reunieron a solas en la oficina de Marco, un espacio minimalista y frío como su dueño, con vistas panorámicas de la ciudad. El propósito era redactar el contrato más importante de sus vidas, su contrato matrimonial. Muy bien, Villalobos. Si vamos a hacer esta locura, aquí están mis condiciones, dijo Sofía, sentándose frente a él con una determinación férrea. Quiero cláusulas claras. Esto es un negocio, nada más. Marco asintió, con los brazos cruzados. Estoy de acuerdo. Punto número 1. En público, seremos la pareja perfecta. Eventos, cenas, prensa. Tendremos que ser convincentes. De acuerdo, concedió Sofía. Punto número 2. En privado, vidas separadas. Habitaciones separadas, agendas separadas, cero interferencias en nuestros asuntos personales. La casa que compartamos será un simple lugar de residencia, no un hogar. Perfecto. Me parece excelente, dijo Marco con frialdad. Luego, una sonrisa torcida, casi cruel, apareció en su rostro. Punto número 3. Fidelidad. Absoluta e innegociable. No voy a permitir que la señora de Villalobos sea vista con otros hombres. El escándalo perjudicaría a la empresa. Sofía lo miró, y en lugar de ofenderse,
vio una apertura, una oportunidad para pinchar su ego inflado. Se levantó lentamente y caminó alrededor del escritorio, deteniéndose justo a su lado. Se inclinó, su rostro muy cerca del de él, su aliento cálido rozando su mejilla. Vaya, qué posesivo sonó eso, Marco, susurró, usando su nombre de pila por primera vez, saboreando la palabra. Pero, dime una cosa, ¿esa cláusula es para protegerme a mí o para protegerte a ti? Marco se quedó inmóvil, sorprendido por su audacia y su cercanía. El perfume de ella, una mezcla floral con un toque de vainilla, lo invadió. No sé de qué hablas, dijo, su voz un poco más ronca de lo normal. Sofía sonrió, una sonrisa cargada de picardía y sensualidad. Hablo de que una vez que vivamos juntos, me verás todas las mañanas, quizás en pijama de seda, o saliendo de la ducha con una simple toalla. Me oirás reír con mis amigos por teléfono. Descubrirás que no soy solo tu rival de negocios. Y me pregunto si tú, el gran Marco Villalobos, el hombre de hielo, serás capaz de mantenerte al margen, de cumplir tu parte del trato. ¿O temes que te sea difícil resistirte a la tentación de tocar lo que, según el papel, te pertenece? El desafío era tan directo, tan descarado, que Marco sintió un calor subir por su cuello. Se giró en su silla para encararla, sus ojos oscuros recorriendo su rostro, sus labios, la curva de su cuello. No te sobreestimes, Lombardi. Puedo separar perfectamente el negocio del placer. Para mí, tú eres y siempre serás solo un negocio. Un activo necesario, nada más. Pero sus palabras carecían de la convicción habitual. Sofía vio el destello en sus ojos, una llama de algo que no era odio ni indiferencia. Era deseo. Entonces no tendrás problema en firmar la cláusula. Pero que conste, la fidelidad es para ambos lados. Y yo, a diferencia de ti, sí tengo una vida social. Tengo amigos, salgo a cenar, a bailar. No mientras seas mi esposa, la interrumpió él, su voz un filo de acero. Sofía se enderezó, la sonrisa aún en sus labios. Lo haremos a mi manera. Mantendré las apariencias, pero no renunciaré a mi vida. A menos que, claro, me des una muy buena razón para quedarme en casa por las noches. Dejó esa frase flotando en el aire, cargada de insinuaciones, y volvió a su asiento. El resto de la negociación fue tensa. Añadieron un último punto, una cláusula de salida. El matrimonio duraría un mínimo de 2 años, tiempo suficiente para consolidar la fusión y repeler a Nexus Corp. Después de eso, podrían solicitar un divorcio discreto y sin complicaciones financieras. Firmaron. Sus firmas, una al lado de la otra, parecían una declaración de guerra. La boda fue una semana después. Una ceremonia civil, rápida y fría, con la sola presencia de sus padres y los abogados. Sofía llevaba un elegante vestido blanco, pero su expresión era la de alguien que va a su propia ejecución. Marco, impecable en su traje oscuro, parecía estar cerrando la adquisición más difícil de su carrera. No hubo sonrisas, solo un tenso intercambio de votos memorizados. El beso fue el momento más incómodo. Marco se inclinó, su mano en la cintura de ella se sentía como una marca de hierro al rojo vivo a través de la tela. Sus labios rozaron los de ella, un contacto breve, seco, casi violento en su falta de emoción. Pero en ese segundo, Sofía sintió la firmeza de su boca y un calor inesperado la recorrió por completo. Se apartó rápidamente, con las mejillas sonrojadas, odiándose por esa reacción involuntaria. Esa noche, llegaron al ático de Marco, que ahora sería su hogar. El lugar era inmenso, moderno, con paredes de cristal que ofrecían una vista deslumbrante de la ciudad, pero carecía por completo de calidez. Era un museo, no una casa. Tu habitación está al final del pasillo, a la izquierda. La mía está a la derecha. Tienes tu propio baño y vestidor. El resto de la casa es zona común. Te recomiendo que no dejes tus cosas tiradas, dijo Marco a modo de bienvenida, aflojándose la corbata. Sofía dejó su maleta en el suelo de mármol. Qué considerado, esposo. No te preocupes, no pienso invadir tu perfecto y estéril mundo. Se dirigió a su habitación, pero se detuvo en la puerta y se giró. Por cierto, ahora que soy la señora de Villalobos, supongo que tengo acceso ilimitado a tu tarjeta de crédito, ¿verdad? Hay un par de colecciones de arte que me encantaría adquirir para alegrar un poco este mausoleo. Marco la fulminó con la mirada. No me provoques, Sofía. Yo no provoco. Actúo. Y ahora mismo, siento el impulso irrefrenable de comprar un ridículo sofá de terciopelo rosa y ponerlo justo en medio de tu sala de estar, dijo ella con una sonrisa inocente.
Él dio un paso hacia ella, su sombra cubriéndola. Atrévete. Estaban a punto de enzarzarse en su primera discusión matrimonial cuando el teléfono de Marco sonó. Él contestó, su tono cambiando instantáneamente a uno profesional. Sofía aprovechó para escabullirse a su cuarto. Era tan grande como un pequeño apartamento, lujoso pero impersonal. Suspiró y se dejó caer en la cama. ¿Qué había hecho? Había vendido su alma al diablo. Más tarde, incapaz de dormir, decidió ir a la cocina a por un vaso de agua. Para su sorpresa, Marco estaba allí, de espaldas a ella, sin camisa, bebiendo un whisky mientras miraba las luces de la ciudad. Sofía se detuvo en seco. Su espalda era ancha, los músculos definidos, una obra de arte esculpida. Era la primera vez que lo veía tan vulnerable, tan humano. La disciplina de su cuerpo revelaba una dedicación que ella, a regañadientes, tenía que admitir que era impresionante. Él debió sentir su presencia, porque se giró lentamente. Sus ojos, en la penumbra, parecían más oscuros, más profundos. La recorrieron de arriba abajo, deteniéndose en sus piernas desnudas bajo el corto camisón de seda que llevaba. Sofía se sintió expuesta, desnuda bajo esa mirada intensa. No podía dormir, murmuró ella, como disculpándose por la intrusión. Únete al club, respondió él, su voz grave era un susurro en la noche. Levantó su vaso. Brindemos. Por nuestro feliz matrimonio. Ella se acercó y cogió un vaso, permitiendo que le sirviera un poco de agua. Sus dedos se rozaron cuando él le pasó el vaso, y de nuevo, esa corriente eléctrica. No brindaré por esta farsa, Villalobos. Entonces brinda por el éxito de Villalobos Lombardi Enterprises. A fin de cuentas, es por eso que estamos aquí. ¿O ya lo has olvidado?, replicó él, apoyándose en la encimera. Su proximidad era abrumadora. Sofía dio un sorbo de agua, su garganta de repente seca. No, no lo he olvidado. Es lo único que me impide salir corriendo de este apartamento ahora mismo. Marco dejó su vaso con un golpe seco. Se acercó a ella hasta que no le quedó más remedio que levantar la cabeza para mirarlo. Su mano subió y apartó un mechón de pelo de su cara, sus dedos rozando su piel. El gesto fue tan inesperado, tan íntimo, que a Sofía se le cortó la respiración. Quizás no querría salir corriendo, Sofía, dijo él en voz baja, casi un murmullo. ¿Acaso temes descubrir que te gusta estar aquí? ¿Qué te gusta la idea de ser mía? El orgullo de Sofía se encendió como la pólvora. Puso su mano sobre el duro pecho de Marco, sintiendo el calor de su piel, con la intención de apartarlo, pero sus dedos parecieron tener voluntad propia y se quedaron allí. No soy tuya, Marco. Y nunca lo seré. Esto, dijo, señalando entre ellos, es un pedazo de papel. Nada más. Él sonrió, una sonrisa lenta y peligrosa. Los papeles se pueden romper, Sofía. Pero esto, bajó la cabeza y su boca se detuvo a milímetros de la de ella, sus alientos mezclándose, esto es algo diferente. Y lo sabes tan bien como yo. Ella debería haberse alejado, pero se quedó paralizada, hipnotizada por la intensidad de su mirada. Su corazón latía con una fuerza desbocada, un tambor en la noche silenciosa. Era odio lo que sentía, se repetía, una furia ardiente. Pero una parte traicionera de ella, una parte que odiaba admitir, quería saber a qué sabían sus labios. Quería sentir si el fuego que veía en sus ojos podía quemarla. Los primeros días de convivencia fueron una guerra fría plagada de escaramuzas. La batalla comenzó por la decoración. Fiel a su amenaza, Sofía hizo instalar el sofá de terciopelo rosa en el salón. Marco, al verlo, casi sufrió un infarto estético. A cambio, él llenó el vestidor de ella con decenas de trajes sastre de colores grises y neutros. La guerra siguió en el desayuno, con ella insistiendo en música clásica a todo volumen mientras él exigía el silencio absoluto para leer las noticias financieras. Discutían por la temperatura del aire acondicionado, por las películas que ver por la noche, que nunca veían juntos, y por la forma en que el otro dejaba la taza de café. Eran pequeños actos de rebelión diseñados para irritarse mutuamente, para mantener las distancias. En la oficina, las cosas eran aún peores. Ahora compartían la presidencia de Villalobos Lombardi Enterprises, y sus estilos chocaban como dos trenes de frente. Marco quería reestructurar, recortar, maximizar beneficios. Sofía quería invertir en innovación, en el bienestar de los empleados, en proyectos creativos. Sus reuniones eran legendarias batallas de ingenio y sarcasmo. Sin embargo, en medio de la guerra, empezaron a suceder cosas extrañas.
Una mañana, Marco encontró un termo de café en la encimera de la cocina con una nota que decía, para que no te quedes dormido en la reunión de las 10. Te necesito despierto para poder discutir contigo. S.L. Otro día, Sofía, estresada por una fecha límite, encontró un plato de su pasta favorita en la mesa al llegar a casa tarde por la noche, perfectamente caliente, sin ninguna nota. No dijeron nada, pero ambos sabían que el otro era responsable. Estos pequeños gestos de tregua eran tan desconcertantes como adictivos. La primera prueba de fuego para su falso matrimonio llegó en una gala benéfica. Sofía apareció con un impresionante vestido verde esmeralda que se ceñía a sus curvas y dejaba su espalda al descubierto. Cuando entró en el salón, Marco, que ya estaba allí hablando con unos inversores, se quedó sin palabras. La observó moverse por la sala, sonriendo, encantadora, captando todas las miradas. Sintió una punzada de algo que identificó erróneamente como irritación. Era posesividad pura y dura. Un empresario mayor, un conocido rival llamado Ignacio Vega, se acercó a Sofía, tomó su mano y la besó de una forma demasiado familiar. Marco sintió la sangre hervir. Se disculpó con los inversores y se dirigió hacia ellos con paso decidido. Ignacio, qué sorpresa, dijo Marco, su voz peligrosamente suave, deslizando un brazo posesivamente alrededor de la cintura de Sofía y atrayéndola contra su cuerpo. No sabía que conocías a mi esposa. Sofía se tensó al sentir el contacto, su piel ardiendo donde la tocaba. Pero entendió el juego. Se apoyó en él, sonriendo dulcemente a Vega. Marco, cariño, no seas grosero. El señor Vega y yo somos viejos conocidos. Eso veo, respondió Marco, su mirada clavada en la mano que Vega todavía no había soltado del todo. Vega, captando la hostilidad, soltó a Sofía como si quemara. Felicidades por el matrimonio. Han sorprendido a todo el mundo. Nos gusta mantener las cosas interesantes, dijo Marco, y antes de que Vega pudiera responder, guió a Sofía hacia la pista de baile. Una vez allí, la sujetó firmemente, sus cuerpos demasiado cerca para un baile formal. Ese vestido es demasiado revelador, gruñó en su oído. Sofía sintió un escalofrío. Su aliento en su cuello le provocaba un torbellino de sensaciones. Celoso, Villalobos, susurró ella, inclinando la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. Es posesión, Lombardi. Y acostúmbrate a ello. Llevas mi nombre. Eres una representación de mi empresa, de mi imperio. Te comportas como tal. Su agarre en su cintura se hizo más fuerte, casi doloroso. ¿Te recuerdo la cláusula de nuestras vidas separadas? No tienes derecho a decirme qué puedo o no puedo vestir, o con quién puedo hablar. Mientras estemos en público, sí que lo tengo. Eres mía ante el mundo, y no quiero que ningún vejestorio baboso piense que tiene una oportunidad, replicó él, su voz era un gruñido bajo. Estaban tan absortos en su pelea susurrada, en la tensión que crepitaba entre ellos, que no se dieron cuenta de que todos los observaban. Su baile era intenso, cargado de una química innegable. Parecían una pareja profundamente enamorada en medio de una discusión apasionada. Sus rostros estaban cerca, sus cuerpos pegados. El fotógrafo de la revista social del momento captó una imagen perfecta, Marco mirando a Sofía con una intensidad devoradora, y Sofía mirándolo con una mezcla de desafío y algo más, algo que parecía vulnerabilidad. Cuando la canción terminó, se separaron bruscamente. Pero la tensión persistió durante el resto de la noche. Marco no la dejó sola ni un segundo, actuando como el esposo protector y atento, aunque su mano en la parte baja de la espalda de ella era una advertencia constante. Al llegar a casa, la confrontación era inevitable. Tan pronto como la puerta del ático se cerró, Sofía se giró y se enfrentó a él. ¿Cómo te atreves a montarme una escena así? Me humillaste frente a todo el mundo. Te humillaste tú sola coqueteando descaradamente con Vega, espetó él, arrojando su saco sobre un sillón. No estaba coqueteando, estaba siendo amable. Es algo que tú no entiendes porque careces de habilidades sociales básicas. Tu única forma de comunicarte es gruñir. Se acercaron el uno al otro hasta que sus pechos casi se tocaban. Pues este gruñido te impidió cometer un error que podría habernos costado un contrato importante. Vega es un tiburón, estaba probando tus defensas. Mis defensas las manejo yo. No necesito que un neandertal sobreprotector venga a marcar su territorio. Yo no soy tu territorio. En la cima de la furia, Marco hizo lo impensable. La agarró por los brazos, su rostro a centímetros del de ella. Quizás deberías empezar a actuar como si lo fueras.
Quizás necesitas que te recuerden quién manda aquí. Sus ojos ardían de una furia oscura. Pero mientras la miraba, enfadada y jadeante, su mirada descendió a sus labios entreabiertos. El enojo se disolvió, reemplazado por un deseo crudo e incontrolable. Antes de que ninguno de los dos pudiera pensar, él estrelló su boca contra la de ella. No fue un beso tierno ni romántico. Fue un beso furioso, posesivo, una colisión de dos fuerzas de la naturaleza. Sofía se resistió al principio, golpeando su pecho, pero él era demasiado fuerte. La acorraló contra la pared, su cuerpo aprisionando el de ella. Y entonces, para su horror y secreta emoción, su cuerpo la traicionó. Dejó de luchar y le devolvió el beso con la misma ferocidad. Sus manos subieron a su cabello, tirando de él, mientras su boca se movía con la suya en una batalla por el dominio. El beso se profundizó, volviéndose desesperado, hambriento. Marco deslizó una mano por su espalda, sobre la tela del vestido, hasta el cierre. Con un movimiento experto, lo desabrochó. La cremallera descendió con un siseo, y la parte superior del vestido se aflojó. El aire frío de la habitación rozó su piel caliente. Fue ese contacto lo que los devolvió a la realidad. Se separaron bruscamente, jadeando, mirándose con una mezcla de shock, deseo y arrepentimiento. El vestido de Sofía colgaba peligrosamente de sus hombros. Con un grito ahogado, se lo subió, cubriéndose. Esto no puede volver a pasar, susurró ella, con la voz temblorosa. Marco se pasó una mano por el pelo, visiblemente alterado. Estoy de acuerdo. Sin decir una palabra más, cada uno se retiró a su respectiva habitación, en lados opuestos del apartamento. Pero esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Se quedaron despiertos, escuchando los sonidos del otro, el recuerdo de ese beso ardiente quemando sus labios y sus mentes. Habían cruzado una línea que ambos juraron no volver a cruzar. Pero el problema era que, por primera vez, se habían dado cuenta de que el odio no era lo único que sentían el uno por el otro. Había una atracción salvaje, innegable. Y eso era mucho más peligroso que cualquier guerra de negocios. Al día siguiente, el ambiente en la oficina era gélido. Evitaron mirarse, comunicarse solo a través de correos electrónicos y asistentes. Pero el impacto llegó cuando vieron la portada de la revista social. La foto de ellos en la pista de baile estaba en primera plana, bajo el titular, La pareja del año. Los Villalobos Lombardi demuestran que el amor y los negocios sí se mezclan. La pasión es palpable. Eran la comidilla de la ciudad. Su amor apasionado era el mejor golpe publicitario que la empresa podría haber deseado. Irónicamente, su actuación había sido demasiado convincente. Y eso aterraba a Marco más que cualquier otra cosa. Porque se dio cuenta de que no todo había sido una actuación. Cuando miraba esa foto, recordaba el olor de su piel, la suavidad de su cabello entre sus dedos, el desafío en sus ojos. Y por primera vez en su vida, el rey del control, Marco Villalobos, sintió que estaba perdiendo el control de la única cosa que nunca había estado en sus planes, su propio corazón. Pero justo cuando la tensión entre ellos alcanzaba un punto crítico, un fantasma del pasado de Sofía estaba a punto de volver, un hombre que le recordaría todo lo que había perdido, y que desataría en Marco una tormenta de celos que nunca supo que era capaz de sentir. Él la despreciaba por ser su brillante rival, ella lo odiaba por su implacable arrogancia. Se vieron forzados a firmar un contrato matrimonial para salvar sus imperios familiares del colapso total. Lo que ninguno de los dos esperaba era que bajo el mismo techo, la fría guerra de negocios se transformaría en un incendio de deseo. Y el odio que se profesaban, en la más peligrosa y adictiva de las pasiones. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El beso había levantado un muro invisible pero impenetrable entre ellos. Los días que siguieron a la gala benéfica y a la incendiaria foto en la revista social fueron de una tensión helada. Sofía y Marco se movían por el ático y por la oficina como dos espectros, evitando cuidadosamente el contacto visual, sus conversaciones limitadas a monosílabos secos y correos electrónicos impersonales. Pero la conciencia del otro era constante, una presencia eléctrica en el aire. Sofía se encontraba a sí misma deteniéndose antes de entrar en una habitación, escuchando para saber si él estaba allí. Marco, por su parte, podía sentir el aroma del perfume de ella mucho después de que hubiera abandonado el ascensor. El recuerdo de aquel beso era una brasa ardiente en sus mentes.
Sofía lo recordaba como una rendición, una traición de su propio cuerpo, y se odiaba por ello. Marco lo recordaba como una pérdida de control, un acto impulsivo que iba en contra de cada fibra de su ser, y le aterrorizaba la idea de querer repetirlo. Intentaban volver a su antigua dinámica de sarcasmo y pullas, pero ahora las palabras parecían carecer de filo, ensombrecidas por la memoria de esa cruda intimidad. La situación empresarial, sin embargo, florecía. La imagen de pareja poderosa y apasionada que la prensa les había creado funcionaba a la perfección. Los inversores confiaban en ellos, las acciones subían y, en Nexus Corp, parecía haber ralentizado su ofensiva, estudiando a la nueva y formidable entidad que era Villalobos Lombardi Enterprises. A nivel profesional, eran invencibles. A nivel personal, estaban al borde del colapso. Unas semanas después de la gala, Sofía tenía que asistir a la inauguración de una nueva galería de arte, un evento importante para captar clientes del sector de lujo. Normalmente, habría invitado a su mejor amiga, Clara, pero las apariencias mandaban. Marco debía acompañarla. Le envió un correo electrónico escueto: Evento Galería, Arte Moderno. Hoy, 20 horas. Protocolo, formal. Necesaria tu presencia. La respuesta de él fue aún más breve: confirmado. Esa noche, Sofía se puso un vestido azul noche de seda que caía con la fluidez del agua sobre su figura. Dejó su cabello suelto en ondas suaves y optó por un maquillaje elegante pero discreto. Cuando salió de su habitación, Marco ya la esperaba en la sala. Llevaba un traje negro sin corbata, con la camisa blanca desabrochada en el cuello, una apariencia peligrosamente informal y atractiva. Sus ojos la recorrieron de pies a cabeza, y por un segundo, ella vio en ellos la misma intensidad que la noche del beso. Pero el parpadeo y la máscara de frialdad volvió a su sitio. Llegas tarde, fue todo lo que dijo. La perfección requiere su tiempo, Villalobos, replicó ella, pasando a su lado. El trayecto en coche fue silencioso. El aire estaba tan cargado que Sofía sentía que le costaba respirar. Cuando llegaron a la galería, adoptaron sus roles a la perfección. Marco puso una mano en la base de su espalda, un gesto posesivo disfrazado de caballerosidad, y la guió a través de la multitud. Sonreían, saludaban, encarnaban a la pareja ideal. Sofía estaba hablando con un posible cliente cuando una voz a su espalda pronunció su nombre de una manera que no había oído en años. Sofía, ¿de verdad eres tú? Ella se giró y su corazón dio un vuelco. Frente a ella estaba Javier Aguirre. Era exactamente como lo recordaba, alto, con el pelo oscuro ligeramente alborotado, una sonrisa fácil y unos ojos cálidos que parecían ver directamente en su alma. Vestía de forma bohemia y elegante, un estilo que contrastaba violentamente con la rigidez de Marco. Javier era un arquitecto brillante y soñador con el que había salido durante 3 años en la universidad, justo antes de que la presión del Imperio Lombardi la absorbiera por completo. Su ruptura fue dolorosa, causada no por falta de amor, sino por caminos que se bifurcaban irremediablemente. Él quería construir casas sostenibles en pueblos pequeños, ella estaba destinada a dirigir un conglomerado en la gran ciudad. Javier, no puedo creerlo. ¿Qué haces aquí?, balbuceó Sofía, una sonrisa genuina, la primera en semanas, iluminando su rostro. ¿No lo sabes? Yo diseñé este espacio, dijo él, riendo. Volví a la ciudad hace un par de meses. Te he estado buscando, pero supongo que eres una mujer difícil de encontrar. El reencuentro fue instantáneo y natural. Recordaron viejos tiempos, rieron con anécdotas de la universidad, y por un momento, Sofía olvidó dónde estaba y, sobre todo, con quién había venido. Se sintió ligera, joven, la chica que era antes de que el peso del mundo corporativo cayera sobre sus hombros. Marco los observaba desde el otro lado de la sala, con una copa de champán en la mano. La sujetaba con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Vio la forma en que Sofía sonreía, una sonrisa abierta y despreocupada que él nunca había visto. Vio la manera en que el tal Javier le tocaba el brazo familiarmente al reír, la forma en que ella se inclinaba hacia él para escucharle. Y un veneno frío y corrosivo comenzó a extenderse por sus venas. No era lógica empresarial. No era preocupación por la imagen pública. Era algo primario, visceral, un instinto territorial que lo estaba volviendo loco. Era celos, puros y duros, y el descubrimiento de esa emoción en sí mismo lo asqueó y lo enfureció a partes iguales. Incapaz de soportarlo un segundo más, se dirigió hacia ellos. ¿Interrumpo algo?, preguntó Marco, su voz era seda helada. Sofía se sobresaltó, volviendo a la realidad de golpe. Marco, cariño. No, claro que no.
Te presento a Javier Aguirre, un viejo amigo de la universidad. Javier, él es Marco Villalobos, mi marido. Al decir la palabra marido, sintió una extraña punzada. Javier miró a Marco, su sonrisa se desvaneció un poco, y extendió la mano. Un placer. He oído mucho sobre ti. Y sobre la fusión. Felicidades. Marco estrechó su mano brevemente, su agarre firme era una clara demostración de fuerza. Gracias, dijo, y luego, sin soltar la mano de Javier, deslizó su otro brazo por la cintura de Sofía, atrayéndola contra su costado de una manera que no dejaba lugar a dudas. Mi esposa tiene la costumbre de encontrar gente interesante. Pero la noche es joven y tenemos que saludar a los Alarcón. El mensaje era claro, la conversación había terminado. Sofía lo miró, furiosa por su rudeza, pero no podía montar una escena allí. Forzó una sonrisa a Javier. Ha sido maravilloso verte. Llámame y quedamos para tomar un café y ponernos al día. Lo haré, dijo Javier, aunque su mirada se desvió por un instante al férreo agarre de Marco sobre la cintura de Sofía. Marco prácticamente la arrastró lejos de allí. ¿Qué demonios te pasa? Siseó Sofía en voz baja una vez que estuvieron a una distancia prudente. Estaba en medio de una conversación. Estabas en medio de un espectáculo, replicó él, su voz era un gruñido. Demasiado íntimo para un simple, viejo amigo. La gente nos mira, Sofía. Actúa en consecuencia. Actuar en consecuencia significa tratar a la gente con un mínimo de decencia, no como un gorila marcando territorio. Me has avergonzado. Más vergonzoso es ver a mi esposa olvidarse de que está casada, contraatacó él. El resto de la noche fue una tortura. Marco no se separó de su lado, su mano siempre sobre ella, su presencia una sombra opresiva. Sofía intentó mantener la compostura, pero por dentro ardía de rabia. La tensión entre ellos era tan densa que era casi cómica, si no fuera porque era su vida. La vuelta a casa fue en un silencio sepulcral, cargado de palabras no dichas y acusaciones flotando en el lujoso interior del coche. En cuanto la puerta del ático se cerró, Sofía explotó. Se giró y se enfrentó a él, arrancándose los pendientes. ¿Se puede saber cuál es tu maldito problema? Me trataste como a una de tus posesiones. Eso es lo que eres a los ojos del mundo, gritó él, arrojando las llaves sobre una mesa con un ruido metálico. Eres la señora Villalobos. ¿Creías que iba a quedarme de brazos cruzados mientras te reías y coqueteabas con un fantasma de tu pasado? No estaba coqueteando. Estaba hablando con un amigo. Alguien a quien quise mucho y que fue una parte importante de mi vida. Algo que tú, con tu corazón de piedra, no puedes ni empezar a comprender. La mención de que había querido a Javier fue como echarle gasolina al fuego. Marco avanzó hacia ella, sus ojos oscuros como pozos de furia. La acorraló contra la puerta, poniendo sus manos a cada lado de su cabeza. Me importa un bledo lo que fue. Lo único que me importa es lo que es ahora. Y ahora eres mía. ¿Lo entiendes? Mía. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de él, ver las motas doradas en el iris de sus ojos enfurecidos. Ella lo desafió, levantando la barbilla. ¿Y eso qué significa, Marco? ¿Que no puedo hablar con nadie? ¿Que tengo que pedirte permiso para respirar? ¿Qué vas a encerrarme en este mausoleo dorado? No soy tu prisionera. No actúes como una entonces, rugió. Su aliento olía a whisky y a una frustración que parecía consumirlo por dentro. ¿Todavía sientes algo por él? La pregunta la pilló por sorpresa. Esperaba acusaciones, órdenes, pero no esa cruda muestra de inseguridad. Por un segundo, vio más allá del empresario despiadado y vislumbró a un hombre. Un hombre herido, confundido. Y esa visión la desarmó. No respondió. No sabía qué responder. La verdad era que ver a Javier había despertado en ella una nostalgia por una vida más simple, pero también le había hecho darse cuenta de lo mucho que había cambiado. El silencio fue la peor respuesta posible para Marco. Lo tomó como una confirmación. Una expresión de dolor cruzó su rostro, tan fugaz que casi lo imaginó. Fue reemplazada por una determinación fría y dura. No importa. Voy a hacer que te olvides hasta de su nombre, susurró, su voz ronca de emoción contenida. Y entonces la besó. Esta vez no fue como la primera, no fue un castigo furioso. Fue un beso desesperado, posesivo, un acto de reclamación. Su boca devoró la de ella, sus manos se enredaron en su cabello, inclinando su cabeza hacia atrás. Sofía, conmocionada por la crudeza de su vulnerabilidad,
no se resistió. Le devolvió el beso, una mezcla de rabia y una necesidad que no comprendía. El beso se hizo más profundo, sus lenguas se encontraron en una danza febril. Marco la levantó como si no pesara nada, sus piernas se enroscaron instintivamente alrededor de su cintura. Él caminó a ciegas, sin romper el beso, hasta que la espalda de ella chocó contra la pared fría del pasillo. Deslizó sus manos bajo su vestido, sus palmas calientes sobre su piel, subiendo por sus muslos. Un gemido se escapó de la garganta de Sofía. Aquello era una locura. Estaba mal. Era una violación de cada cláusula de su contrato. Pero se sentía tan bien. Sentía que se derretía contra él, que cada centímetro de su piel cobraba vida bajo su toque. Dime que no quieres esto, Sofía, murmuró él contra sus labios, su voz entrecortada. Dime que prefieres a tu artista soñador y me detendré. Ella no pudo responder. No quería mentir. En ese momento, solo existían él y las sensaciones abrumadoras que estaba despertando en ella. Él tomó su silencio como una respuesta. Su boca descendió a su cuello, dejando un rastro de besos ardientes sobre su piel. Vas a aprender que nadie puede tocarte así. Solo yo, dijo, sus palabras eran una promesa, una amenaza, una declaración. Estaban a punto de cruzar el punto de no retorno cuando el teléfono de Sofía, que estaba en su pequeño bolso de mano ahora tirado en el suelo, vibró insistentemente. El sonido fue como un jarro de agua fría. Rompieron el contacto, jadeando, mirándose con los ojos desorbitados por el deseo y la confusión. Marco la bajó lentamente hasta que sus pies tocaron el suelo. El vestido de ella estaba arrugado, su pelo revuelto, sus labios hinchados por sus besos. La vibración cesó y la pantalla se iluminó. Ambos miraron hacia abajo. En la pantalla se leía, llamada perdida de Javier. El nombre pareció resonar en la habitación. Marco retrocedió como si lo hubieran abofeteado. La máscara de hielo volvió a caer en su sitio, pero esta vez estaba resquebrajada. Se recompuso la ropa, se pasó las manos por el pelo, intentando recuperar el control. Veo que tu viejo amigo es impaciente, dijo con un desprecio gélido. Se dio la vuelta y se dirigió a su despacho, pero se detuvo en el umbral. Prepara una maleta para el fin de semana, dijo sin mirarla. ¿Qué? ¿A dónde vamos?, preguntó ella, tratando de regular su respiración. Tengo una villa en la montaña. Es completamente aislada. No hay cobertura de teléfono, ni distracciones. Nos vamos mañana a primera hora. Necesitamos finalizar la estrategia para el próximo trimestre. Será puramente trabajo. La forma en que dijo la palabra trabajo sonó como un desafío. Sofía comprendió inmediatamente. No era un viaje de negocios. Era un secuestro disfrazado. Una forma de alejarla de Javier, de aislarla con él en un lugar donde no podría escapar, ni de él ni de la innegable y peligrosa atracción que existía entre ambos. No puedes obligarme a ir, dijo ella, aunque su voz sonaba débil. Él se giró lentamente, y en su mirada había una determinación de acero que no admitía réplica. Soy tu marido y tu socio. Y en ambos frentes, esta discusión ha terminado. Estate lista a las 7. Y Sofía hizo una pausa, sus ojos fijos en los de ella. No traigas el teléfono. Se metió en el despacho y cerró la puerta, dejándola sola en el pasillo, con el corazón latiendo desbocado y la piel todavía ardiendo por su contacto. Estaba atrapada. Y una parte aterradora de ella no estaba segura de si realmente quería ser rescatada. Él la despreciaba por ser su brillante rival, ella lo odiaba por su implacable arrogancia. Se vieron forzados a firmar un contrato matrimonial para salvar sus imperios familiares del colapso total. Lo que ninguno de los dos esperaba era que bajo el mismo techo, la fría guerra de negocios se transformaría en un incendio de deseo. Y el odio que se profesaban, en la más peligrosa y adictiva de las pasiones. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El viaje a la villa de la montaña fue un ejercicio de autocontrol insoportable. Durante 2 horas, se sentaron en el lujoso silencio del coche de Marco, un silencio tan denso y pesado que Sofía sentía que la asfixiaba. Observaba el paisaje cambiar por la ventanilla, como los imponentes rascacielos de la ciudad daban paso a colinas verdes, y finalmente, a las sinuosas carreteras que ascendían entre pinos y robles. El aire exterior se volvía más puro, más frío, pero dentro del coche la atmósfera era irrespirable,
cargada con las palabras no dichas de la noche anterior, con el fantasma de sus besos y la cruda electricidad de su piel contra la de él. Marco conducía con una concentración feroz, sus manos agarrando el volante con una fuerza que blanqueaba sus nudillos. No dijo una sola palabra. Sofía tampoco. ¿Qué podían decir? Cada intento de conversación se sentía como encender una cerilla en una habitación llena de gas. Ambos estaban suspendidos en el precipicio de algo que no entendían y que los aterraba, y esta huida forzada solo servía para aumentar la vertiginosa sensación de caída. Finalmente, tomaron un camino de tierra privado que se adentraba en el bosque. Después de varios minutos, apareció la villa. No era lo que Sofía esperaba. Acostumbrada al frío y minimalista ático de Marco, imaginaba una estructura de cristal y acero. En cambio, se encontraron ante una impresionante casa de piedra y madera oscura, con grandes ventanales que se integraban perfectamente con el entorno natural. Era robusta, elegante y, sorprendentemente, acogedora. Un refugio, no una fortaleza. Marco aparcó y, de nuevo en silencio, bajó las dos pequeñas maletas del maletero. Sofía lo siguió al interior. La casa era aún más impresionante por dentro. Una enorme chimenea de piedra dominaba la sala de estar de concepto abierto, con sofás de cuero cómodos, alfombras gruesas y una estantería que cubría toda una pared, llena de libros. El aroma a leña y a pino impregnaba el aire. Era un lugar vivido, un lugar con alma. ¿Esta es tu casa?, preguntó Sofía, su voz sonando extraña después de tanto silencio. Sí, respondió él, dejando las maletas. Vengo aquí cuando necesito pensar. Sin interrupciones. Sus ojos se encontraron por un instante, y el significado oculto de sus palabras flotó entre ellos. Este era su santuario, y la había traído aquí. Para aislarla. Para poseerla. Tu habitación está arriba, la primera a la derecha, dijo él, rompiendo el contacto visual y volviendo a su fachada de frialdad. Desempaca. Empezaremos a trabajar en media hora. La conexión a Internet es débil, pero tengo todos los informes descargados. Fiel a su palabra, media hora después se encontraron en la gran mesa de comedor de madera, con ordenadores portátiles abiertos y montones de papeles extendidos entre ellos. Intentaron concentrarse. Analizaron proyecciones financieras, revisaron estrategias de marketing y debatieron sobre la expansión a nuevos mercados. Pero era una farsa. Ninguno de los dos podía enfocarse. La proximidad del otro era una distracción constante. Marco no dejaba de mirarla de reojo, la forma en que se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada, la manera en que un mechón de pelo caía sobre su frente. Sofía era dolorosamente consciente de cada movimiento de Marco, de la tensión en sus hombros, de la forma en que se pasaba la mano por el pelo con frustración. La chimenea apagada parecía una metáfora de su propia situación, llena de potencial para el calor, pero fría y sin vida. Al cabo de una hora, Sofía se rindió. Esto es ridículo, dijo, cerrando de golpe su ordenador. Marco levantó la vista, sorprendido por su arrebato. No podemos trabajar así. No podemos seguir fingiendo que esto es un viaje de negocios normal. Él la miró fijamente, su rostro una máscara inescrutable. ¿Y qué propones que hagamos? Hablar. Gritar. Lo que sea, pero deja de actuar como si yo no estuviera aquí, como si lo de anoche no hubiera pasado, exclamó ella, levantándose de la silla. Marco se levantó también, rodeando la mesa lentamente hasta quedar frente a ella. Oh, sé perfectamente que estás aquí, Sofía. Cada segundo. Créeme, soy muy consciente de ello. Su voz era baja y peligrosa, y envió un escalofrío por la espalda de ella. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me has traído aquí? ¿Para torturarme con este silencio? ¿Para castigarme por hablar con Javier? El nombre de Javier colgó en el aire, y el rostro de Marco se endureció. ¿Todavía piensas en él? Incluso aquí. Sofía soltó una risa amarga. Lo increíble es que, por primera vez, no lo hacía. Hasta que tú lo mencionaste. Siempre vuelves a él. ¿Por qué te obsesiona tanto? Es parte de mi pasado. Porque representa todo lo que no soy, estalló Marco, su control finalmente resquebrajándose. Él es relajado, es creativo, te hace reír con esa estúpida sonrisa despreocupada. Te ofrece una vida sencilla, sin presiones. Sofía lo miró, perpleja por su confesión. Y, mi vida ya no es sencilla, Marco. Tomé mi decisión hace mucho tiempo. Pero podrías cambiar de opinión. Te vi con él. Vi cómo te iluminabas. Y por un segundo,
te imaginé yéndote con él, dejándolo todo atrás, dejándome a mí atrás. La palabra dejándome salió de sus labios casi como un susurro, cargada de una vulnerabilidad que la golpeó directamente en el corazón. Este no era el CEO despiadado. Era un hombre con miedo. ¿Dejarte a ti? ¿Por qué te importaría?, preguntó ella en voz baja, dando un paso hacia él. Nuestro matrimonio es un contrato. Tiene una fecha de caducidad. Eventualmente, nos separaremos. Son las reglas que acordamos. Al diablo con las reglas, gritó él, golpeando la mesa con la palma de la mano, haciendo que los papeles volaran. Al diablo con el contrato. Esto dejó de ser un negocio hace mucho tiempo, y lo sabes. Se acercó a ella, atrapándola entre su cuerpo y la mesa. Sus manos subieron para acunar su rostro, sus pulgares acariciando sus pómulos. Sus ojos oscuros la escrutaban desesperadamente, buscando algo, una respuesta. No lo entiendo, Sofía. Se supone que te odio. Eres mi rival. Me desafías, me cuestionas, me sacas de quicio. Pero la idea de otro hombre tocándote, de que sonrías para otro, de que le susurres a él por la noche, me consume. Me vuelve loco. Dime, ¿qué me has hecho? Ella se quedó sin aliento. Era la confesión más cruda y honesta que jamás había escuchado. Toda la rabia que sentía se disolvió, reemplazada por una abrumadora ola de emoción. Ella también sentía esa locura, esa contradicción. Le odiaba por su arrogancia, pero admiraba su fuerza. Le desesperaba su control, pero la excitaba su pasión. Puso sus manos sobre las de él, que aún sostenían su rostro. Creo que me has hecho lo mismo que yo a ti, susurró ella. Los ojos de Marcos se ensancharon. Y en ese momento, todas las barreras se derrumbaron. Se inclinó y la besó. No había ira, ni celos, ni desesperación en ese beso. Solo una rendición absoluta. Fue un beso lento, profundo, lleno de anhelo y descubrimiento. Era la admisión de una verdad que ambos habían estado negando durante semanas. La rivalidad, el odio, no eran más que las capas que cubrían una atracción ineludible y poderosa. Sofía le devolvió el beso con la misma entrega, sus dedos enredándose en su pelo, atrayéndolo más cerca. Él gimió contra su boca y la levantó, sentándola sobre la mesa de madera sin romper el contacto. Sus manos recorrieron su cuerpo, no con la posesividad febril de antes, sino con una adoración, un asombro, como si estuviera memorizando cada curva. No he dejado de pensar en esto desde la primera vez que te vi en mi oficina con ese vestido rojo, murmuró él contra sus labios. Te deseaba entonces, y te deseo ahora más que a mi propia vida. Te he odiado tanto, susurró ella. Tanto como he deseado sentir tus manos sobre mí. Él sonrió contra su boca. El sentimiento es mutuo, mi beligerante esposa. Deslizó las manos bajo su suéter, sus dedos fríos rozando la piel caliente de su espalda. Sofía se estremeció, arqueándose contra él. Todo lo que había fuera de esa habitación, el contrato, sus empresas, Javier, sus padres, dejó de existir. Solo eran ellos dos, en un refugio en medio de la nada, finalmente siendo sinceros. Con un movimiento fluido, Marco la levantó de la mesa, llevándola en brazos. Sofía enroscó sus piernas alrededor de su cintura y sus brazos alrededor de su cuello, sin dejar de besarlo. Él no la llevó a la habitación de invitados. La llevó a la suya. La habitación principal era como el resto de la casa, cálida y masculina, con una enorme cama con dosel y un gran ventanal que daba al bosque. El sol de la tarde se filtraba, bañando la habitación en una luz dorada. Marco la depositó suavemente sobre la cama y se cernió sobre ella, apoyándose en sus codos. La miró a los ojos, su expresión seria, intensa. Sofía, si hacemos esto, no hay vuelta atrás. El contrato queda anulado. Las reglas se rompen. Serás mía, en todos los sentidos de la palabra. Y yo seré tuyo. Ella lo miró, viendo en sus ojos no a un director ejecutivo, sino a su hombre, su igual, su otra mitad. Y supo, con una certeza que la llenó por completo, que eso era lo que siempre había querido, incluso cuando se convencía de que lo odiaba. Hace tiempo que no hay vuelta atrás, Marco, respondió ella, y tiró de él para volver a besarlo. Esa tarde se amaron con la ferocidad de una batalla y la ternura de una rendición. Exploraron sus cuerpos como si fueran nuevos continentes, descubriendo los secretos que cada uno había anhelado conocer. Y en el silencio del bosque, rodeados por el crepúsculo que descendía, el matrimonio de conveniencia de Marco Villalobos y Sofía Lombardi se convirtió en algo real, irrevocable y apasionado. A la mañana siguiente,
Sofía se despertó envuelta en los brazos de Marco. El sol se colaba por la ventana, y el aire olía a café. Abrió los ojos y lo encontró observándola, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. ¿Cuánto tiempo llevas mirándome?, preguntó ella con voz somnolienta. Desde que salió el sol, respondió él, apartando un mechón de pelo de su cara. No quería perderme ni un segundo. Se sentía extrañamente tímida bajo su mirada, pero era una timidez agradable. Por primera vez desde que se conocían, se sentían completamente en paz. Pasaron la mañana en la cama, hablando y riendo, descubriéndose de una manera que nunca habían creído posible. Él le contó sobre sus veranos en esa villa cuando era niño, y ella le habló de sus sueños de ser pintora antes de asumir la dirección de la empresa. Ya no eran rivales, ni socios, ni un acuerdo legal. Eran solo Marco y Sofía. Más tarde, prepararon el desayuno juntos en la cocina, moviéndose en una danza fácil y doméstica. Marco resultó ser un cocinero sorprendentemente bueno. Mientras comían en la terraza, con vistas al valle brumoso, Sofía suspiró contenta. Podría acostumbrarme a esto, dijo. Marco tomó su mano sobre la mesa. Yo también. Sofía, sé que todo esto empezó de la peor manera posible. Pero, quiero que esto funcione. De verdad. Quiero una vida contigo. El corazón de ella se hinchó de felicidad. Yo también, Marco. Estaban viviendo en una burbuja perfecta de felicidad, aislados del mundo y de sus problemas. Se sentían invencibles, como si nada pudiera volver a interponerse entre ellos. Pero el mundo exterior no había desaparecido, y estaba a punto de irrumpir de la forma más brutal. Esa tarde, mientras estaban acurrucados en el sofá frente a la chimenea, esta vez encendida y crepitante, el ordenador portátil de Marco, que estaba sobre la mesita de café, emitió un pitido. Una notificación de correo electrónico. La conexión a Internet, normalmente inexistente, había encontrado una señal débil. Ignóralo, susurró Sofía, besando su cuello. Es solo el trabajo. Tienes razón, dijo él, pero algo en el asunto del correo llamó su atención. Decía urgente y confidencial, y era de Luis, su jefe de seguridad y el hombre de mayor confianza en su empresa. Con un suspiro, Marco se inclinó y abrió el correo. Sofía observó cómo su rostro cambiaba. La sonrisa se desvaneció. La ternura fue reemplazada por una incredulidad helada, y luego por una furia oscura y terrible que nunca antes había visto en él. ¿Marco? ¿Qué pasa?, preguntó ella, alarmada. Él no respondió. Siguió leyendo, su mandíbula apretándose hasta el punto de doler. Cuando terminó, se quedó mirando la pantalla, completamente inmóvil, como si estuviera hecho de piedra. Marco, me estás asustando, insistió ella, sentándose. Él giró lentamente el portátil para que ella pudiera leerlo. El correo era breve, pero cada palabra era una bomba. Señor Villalobos, tiene que volver inmediatamente. He recibido una información verificada de una fuente interna. Su padre, Ricardo Villalobos, ha estado manteniendo reuniones secretas con los directores de Nexus Corp durante el último mes. No eran adversarios. Eran socios. Según mi fuente, el plan siempre fue fusionar las dos empresas a través de su matrimonio para consolidar los activos, debilitar a la competencia desde dentro y luego vender el conglomerado Villalobos Lombardi a Nexus por una cifra astronómica. El ataque de Nexus fue una farsa para forzar la fusión. Su padre lo ha traicionado. A usted y a los Lombardi. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Lo leyó una y otra vez, pero las palabras no cambiaban. Era una traición de una magnitud inimaginable. Todo, la amenaza, el miedo, el sacrificio, su matrimonio, todo había sido una mentira. Una manipulación cruel orquestada por el propio padre de Marco. Miró a Marco. Su rostro era una máscara de dolor y rabia. El hombre que la había obligado a casarse con él, el hombre que le había dado la vida, era el arquitecto de su ruina. Había utilizado a su propio hijo como un peón en su juego codicioso. La burbuja de felicidad en la que habían estado viviendo se hizo añicos, dejando al descubierto la dura y helada realidad. Ya no eran dos amantes escondidos en la montaña. Eran el objetivo de una traición familiar que amenazaba con destruirlo todo. La guerra no había terminado. De hecho, acababa de empezar. Y esta vez, el enemigo no estaba en una sala de juntas rival. Estaba en su propia casa. Él la despreciaba por ser su brillante rival, ella lo odiaba por su implacable arrogancia. Se vieron forzados a firmar un contrato matrimonial para salvar sus imperios familiares del colapso total.
Lo que ninguno de los dos esperaba era que bajo el mismo techo, la fría guerra de negocios se transformaría en un incendio de deseo. Y el odio que se profesaban, en la más peligrosa y adictiva de las pasiones. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta Gora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El silencio que siguió a la revelación fue más profundo y frío que cualquier noche en la montaña. El crepitar del fuego en la chimenea, que segundos antes había sido un sonido reconfortante, ahora parecía burlarse de ellos. Sofía miró a Marco, y lo que vio la desgarró. El hombre de control absoluto, el rey de hielo que calculaba cada movimiento, se había desmoronado desde dentro hacia afuera. Su rostro era una máscara de dolor tan profundo y crudo que parecía una herida física. La rabia estaba allí, sí, una furia volcánica en el fondo de sus ojos, pero estaba eclipsada por el inmenso peso de la traición. Era la traición de un padre a un hijo, la más cruel de todas. Él seguía mirando la pantalla del portátil, como si esperando que las palabras se reordenaran y formaran una frase diferente, menos monstruosa. Sofía se movió lentamente, con miedo de que cualquier movimiento brusco pudiera hacer que él se rompiera en 1000 pedazos. Se arrodilló a su lado en el sofá y, con infinita delicadeza, puso una mano sobre la de él. Estaba helada, tensa como el acero. Marco, susurró ella. Su voz era un bálsamo en la atmósfera envenenada. Él se estremeció como si saliera de un trance. Lentamente, giró la cabeza para mirarla. La vulnerabilidad en sus ojos la golpeó con la fuerza de un puñetazo. ¿Lo sabías?, preguntó él, su voz era un murmullo roto, casi inaudible. Era la pregunta que definía todo, la prueba de fuego para su incipiente y frágil amor. Sofía sintió que las lágrimas picaban en sus propios ojos, no solo por ella, sino por el dolor que él estaba sintiendo. Negó con la cabeza firmemente. No, Marco. Te juro por mi vida que no mi padre, él también me mintió. Ambos hemos sido marionetas en su teatro. Buscó en sus ojos cualquier atisbo de duda, preparada para defender su inocencia, pero no lo encontró. Encontró alivio. Un alivio tan profundo que pareció quitarle un peso de los hombros, permitiéndole respirar. Y en ese instante, su rabia se desató. Se puso de pie de un salto, un movimiento violento y repentino, y con un grito de pura furia, lanzó su copa de vino contra la chimenea de piedra. El cristal se hizo añicos, esparciendo fragmentos brillantes sobre la alfombra. Me usó, rugió, su voz resonando en la sala. Usó a su propio hijo como un peón. Arriesgó mi felicidad, mi vida, por dinero, por pura y maldita codicia. Empezó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado, su cuerpo vibrando de una energía destructiva. Sofía se levantó y se interpuso en su camino. Sin decir una palabra, lo agarró por los brazos, forzándolo a detenerse y a mirarla. Mírame, Marco, dijo ella con una intensidad que igualaba la de él. Míranos. Sí, nos usaron. Nos manipularon. Nos mintieron. Pero de su mentira, nació algo real. Esto, tú y yo. Él la miró, su respiración agitada, el dolor todavía luchando en su rostro. Él lo destruyó todo. Lo ha envenenado todo. ¿Cómo puedo mirar a mi propio padre a la cara sabiendo esto? No lo hará solo, afirmó ella, poniendo sus manos en su pecho, sintiendo el latido desbocado de su corazón. Lo haremos juntos. Son nuestros imperios, nuestros nombres, nuestras vidas. Y no vamos a dejar que nos los arrebaten. Le declararemos la guerra. A tu padre, a Nexus Corp, a quien sea. Pero lo haremos como un equipo. Como marido y mujer, en el único sentido que importa ahora. Las palabras de Sofía fueron el ancla que él necesitaba. La claridad y la fuerza en su voz cortaron la niebla de su dolor. La miró, realmente la miró, no como su rival, no como su esposa por contrato, sino como su aliada, su compañera, su igual. Lentamente, la ira en su rostro se suavizó, dando paso a una emoción cruda. La agarró y la atrajo hacia él, abrazándola con una fuerza desesperada, enterrando su rostro en su cabello. Sofía, murmuró contra su piel, y ella sintió la humedad de una lágrima. El gran Marco Villalobos, por primera vez, estaba llorando en sus brazos. Ella lo abrazó con la misma fuerza, acariciando su espalda, susurrando palabras de consuelo y promesas de lucha. Se quedaron así durante un largo rato, en silencio, mientras el fuego moría lentamente en la chimenea.
Ya no eran dos amantes en un idilio romántico. Eran dos soldados preparándose para la batalla de sus vidas. El regreso a la ciudad fue la antítesis del viaje de ida. La tensión ya no era de una atracción no resuelta, sino la calma afilada y peligrosa que precede a una tormenta. Ya no había silencio, en su lugar, había una estrategia. Mi padre es un hombre de orgullo desmedido, dijo Marco, con los ojos fijos en la carretera. Creerá que nos tiene exactamente donde quiere. Convencidos, enamorados y ajenos a su traición. Esa es nuestra principal ventaja. Nuestro elemento sorpresa. Mi padre es diferente, replicó Sofía desde el asiento del copiloto, con un ordenador abierto sobre sus rodillas. Es un hombre débil, fácilmente influenciable. Estoy segura de que Ricardo lo convenció de que este era el único camino, pintando un cuadro apocalíptico de la quiebra. No lo excusa, pero nos da un punto de quiebre. Podemos presionar a mi padre hasta que se rompa y confiese todo. Exacto. Necesitamos pruebas concretas. Algo que podamos llevar a la junta directiva y a los accionistas, continuó Marco. Luis, mi jefe de seguridad, es completamente leal a mí. Empezará a investigar las finanzas de mi padre, buscará cualquier comunicación con Nexus. Mientras tanto, tú y yo debemos actuar. ¿Actuar cómo?, preguntó Sofía. Una sonrisa sombría y peligrosa apareció en el rostro de Marco por primera vez desde que recibió el correo. Vamos a ser la pareja más feliz y enamorada que este mundo haya visto. Asistiremos a cenas familiares, hablaremos de planes de futuro, incluso de tener hijos. Les daremos la imagen de éxito que tanto anhelan ver. Y mientras más cómodos se sientan en su mentira, más profundamente cavaremos sus tumbas. Sofía sintió un escalofrío. Era un plan cruel y maquiavélico, pero era perfecto. Vio al hombre del que se había enamorado, el estratega brillante, pero esta vez, toda esa inteligencia formidable estaba de su lado. Asintió con la cabeza. Me parece un plan excelente, esposo. La palabra salió de sus labios con un nuevo significado, una promesa de lealtad inquebrantable. Marco tomó su mano libre del volante y se la llevó a los labios, besando sus nudillos. Gracias, Sofía, por creerme, por estar conmigo. Siempre, respondió ella, y sus manos permanecieron entrelazadas durante el resto del viaje. Llegaron al ático ya de noche. El espacio que antes había sido un campo de batalla ahora se sentía como un búnker, su único refugio seguro en un mundo de traidores. Estaban agotados física y emocionalmente, pero la adrenalina los mantenía en pie. Mientras Marco estaba al teléfono en una llamada encriptada con Luis, Sofía se sirvió una copa de vino. Estaba mirando las luces de la ciudad cuando su teléfono, que había dejado cargando, sonó. El nombre Javier apareció en la pantalla. Suspiró. Parte de ella se había olvidado por completo de él en medio del torbellino. Lo dejó sonar un par de veces, debatiendo. Finalmente, contestó. Javier, hola. Sofía. Por fin. Estaba preocupado, desapareciste, dijo él, su voz llena de un cálido alivio que ahora la hacía sentir incómoda. Lo siento, he estado muy ocupada, respondió ella, eligiendo sus palabras con cuidado. Me preguntaba si seguía en pie lo del café. Me encantaría ponernos al día. De verdad. Hubo un tiempo, apenas unos días atrás, en que esa llamada le habría hecho ilusión. Pero ahora sonaba como un eco de una vida que ya no era la suya. Miró por encima del hombro hacia el despacho donde Marco estaba luchando por sus vidas. Su decisión fue instantánea y clara como el cristal. Javier, aprecio mucho la llamada, pero no creo que sea una buena idea, dijo suavemente, pero con firmeza. Estoy casada, y aunque todo fue muy repentino, las cosas han cambiado. Estoy comprometida con mi marido y con mi vida ahora. Te deseo lo mejor, de verdad, pero necesito centrarme en mi futuro. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Entiendo, dijo finalmente Javier, y aunque intentaba ocultarlo, la decepción en su voz era evidente. Solo quería asegurarme de que estabas bien. De que eres feliz. Lo estoy, dijo Sofía, y la sorprendió darse cuenta de que, a pesar del caos, era verdad. Lo soy. Adiós, Javier. Colgó el teléfono justo cuando Marco salía del despacho. Él levantó una ceja, habiendo oído el final de la conversación. ¿Todo bien? Sofía asintió y se acercó a él. Era Javier. He cerrado esa puerta. Para siempre. La única puerta que me importa es la de esta casa. Marco la miró, y en sus ojos vio una gratitud tan inmensa que la dejó sin aliento.
La rodeó con sus brazos y apoyó su frente contra la de ella. Cuando toda esta pesadilla termine, susurró él, su voz ronca de agotamiento y emoción, voy a darte la boda que mereces. Una real. Con nuestros amigos, nuestra familia, la verdadera familia. Y después, mi amor, voy a reclamarte un premio por ganar esta guerra que nos va a mantener ocupados en nuestra habitación durante una semana entera, como mínimo. Sofía rió, un sonido genuino que pareció disipar parte de la oscuridad. Lo besó suavemente. Espero ansiosa mi premio, señor Villalobos. Pero primero, tenemos un par de traidores que derrocar. Al día siguiente, comenzó la Operación Felicidad Conyugal. Marco llamó a su padre para invitarlo a él y a Alberto Lombardi a cenar en el ático esa misma noche, con la excusa de celebrar los últimos éxitos de la empresa. La trampa estaba puesta. Esa noche, Sofía se vistió con un elegante vestido de color crema y se recogió el pelo, luciendo serena y radiante. Marco, impecable en un traje sin corbata, actuaba como el anfitrión perfecto. Cuando sus padres llegaron, el ambiente era de una falsedad nauseabunda. «Hijo mío! Y Sofía, querida, estás preciosa», exclamó Ricardo Villalobos, abrazando a ambos con una cordialidad que a Sofía le revolvió el estómago. Era un actor consumado. Alberto Lombardi parecía más nervioso, evitando el contacto visual, moviéndose con incomodidad por la lujosa sala. Se sentaron a la mesa, bellamente dispuesta por el servicio de catering. Durante los primeros platos, Marco y Sofía interpretaron sus papeles a la perfección. Se tomaban de la mano sobre la mesa, se lanzaban miradas cómplices, sonreían. La verdad es que no podríamos estar más contentos, padres, dijo Marco, levantando su copa. La fusión ha sido un éxito rotundo, pero lo más sorprendente ha sido encontrar esto. Miró a Sofía con una adoración tan convincente que por un momento ella misma casi se lo creyó, olvidando que estaban actuando. Incluso hemos estado hablando de planes de futuro. Quizás el próximo año, el Imperio Villalobos Lombardi necesite un heredero. Ricardo casi se atragantó con su vino, pero se recompuso con una enorme sonrisa. Esa es la mejor noticia que he oído. Un nieto. Brindo por ello. Alberto, ¿no te parece maravilloso? Alberto asintió débilmente, murmurando un maravilloso sin ninguna convicción. La conversación continuó por ese cauce de felicidad artificial. Ricardo estaba en su salsa, presumiendo del éxito de su plan. Era arrogante, seguro de sí mismo, completamente ajeno a que estaba caminando directamente hacia la boca del lobo. El postre fue servido. Ese era el momento que habían acordado. Sofía colocó delicadamente su servilleta sobre la mesa, y un silencio expectante se instaló. «Padre», comenzó Marco, su tono cambiando sutilmente, perdiendo el calor fingido y adquiriendo un filo helado. «Ya que estamos hablando de planes de futuro y legados, hay algo que Sofía y yo querríamos discutir». Ricardo lo miró, complacido. «Sí, ¿qué es?». Marco se reclinó en su silla, su mirada fija y penetrante en los ojos de su padre. «Hemos recibido una oferta muy interesante. De un comprador anónimo. Quieren adquirir Villalobos Lombardi Enterprises, al completo. Una cifra astronómica, la verdad». La expresión de Ricardo se congeló. Una confusión momentánea cruzó su rostro. Alberto Lombardi se puso pálido como un fantasma y casi se cae de la silla. «¿Qué? ¿Una oferta? ¿De quién?», tartamudeó Ricardo. «No lo sabemos», continuó Sofía, con una calma letal. «Pero el nombre de Nexus Corp sigue apareciendo en nuestras conversaciones internas. Es extraño, ¿no creen? Pensábamos que eran nuestros mayores enemigos, y ahora parece que están en todas partes. Casi como si nunca hubieran sido el enemigo en primer lugar». El silencio en la mesa era ahora atronador. Ricardo miró a Alberto, un destello de pánico en sus ojos. Alberto parecía a punto de desmayarse. Era el eslabón débil. Marco se inclinó hacia adelante, su voz bajó a un susurro mortal. «Así que aquí está nuestra pregunta para ustedes dos. ¿Deberíamos aceptar la oferta? ¿O deberíamos contarle a la junta directiva y a todos los medios de comunicación cómo el gran Ricardo Villalobos se asoció en secreto con Nexus para orquestar una amenaza fantasma, manipular a su propio hijo para que se casara, absorber a su amigo de toda la vida y luego venderlo todo como un vulgar traidor?» El rostro de Ricardo Villalobos pasó del blanco al rojo y luego a un morado lívido. La máscara de patriarca benevolente se hizo añicos, revelando al monstruo que había debajo. Alberto soltó un sollozo ahogado y escondió el rostro entre las manos.
Estaban atrapados. La bomba había estallado. Sabemos la verdad, padre, dijo Marco, y cada palabra era una gota de hielo. Lo sabemos todo. El juego ha terminado. Ricardo lo miró, no con remordimiento, sino con una rabia pura y helada por haber sido descubierto. La batalla no había terminado. Acababa de empezar. Y la guerra por el alma del Imperio Villalobos Lombardi se libraría allí mismo, en esa mesa, entre un padre traidor y un hijo que finalmente había encontrado algo por lo que luchar que valía más que todo el dinero del mundo. Él la despreciaba por ser su brillante rival, ella lo odiaba por su implacable arrogancia. Se vieron forzados a firmar un contrato matrimonial para salvar sus imperios familiares del colapso total. Lo que ninguno de los dos esperaba era que bajo el mismo techo, la fría guerra de negocios se transformaría en un incendio de deseo. Y el odio que se profesaban, en la más peligrosa y adictiva de las pasiones. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El rostro de Ricardo Villalobos, que durante toda la cena había sido la imagen del triunfo patriarcal, se contorsionó en una máscara de incredulidad y furia. El silencio que se instaló en la mesa no fue vacío, sino pesado, cargado de la magnitud de la traición expuesta. Alberto Lombardi, por su parte, se desmoronó por completo. Dejó escapar un sollozo seco y desgarrador y enterró el rostro entre sus manos temblorosas. Su colapso era la confesión más elocuente. Ricardo, sin embargo, no era un hombre que se rindiera. Era una serpiente acorralada, y como tal, se preparó para atacar. ¿Cómo te atreves?, siseó, su voz temblando de una ira helada. Se puso de pie, su silla arañando el suelo de mármol. Apuntó con un dedo tembloroso a su hijo. Tú, ingrato. Después de todo lo que he hecho por ti, te di un nombre, un imperio, una vida de lujo, ¿y así me lo pagas? ¿Con acusaciones fantásticas y ridículas? Todo por ella. Su dedo se desvió hacia Sofía, su mirada llena de veneno. Esta mujer te ha envenenado la mente. Desde que llegó a tu vida solo ha traído caos. Te ha vuelto débil. Marco no se inmutó. Permaneció sentado, la calma en su rostro era mucho más aterradora que cualquier grito. No. Padre, ella no me ha vuelto débil. Me ha hecho fuerte. Me ha abierto los ojos a la diferencia entre un legado y una simple cifra en una cuenta bancaria. Y lo que tú has hecho no es construir un legado. Es una traición de la peor especie. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, para asegurar nuestro futuro, gritó Ricardo, su control desmoronándose. Nexus nos habría devorado de todos modos. Les ofrecí un trato que nos beneficiaba a todos. Te beneficiaba a ti, replicó Sofía, hablando por primera vez, su voz clara y cortante como el diamante. Beneficiaba tu bolsillo y tu ego. Nos vendiste, Ricardo. Vendiste a tu propio hijo y manipulaste a mi padre, tu amigo, para que te siguiera en tu locura. En ese momento, Alberto levantó la vista. Su rostro estaba surcado de lágrimas, su expresión era la de un hombre roto. Es verdad, susurró. Todo es verdad. Me convenció. Me dijo que no había otra salida, que lo perderíamos todo. Sofía, hija mía, perdóname. Estoy tan avergonzado. El ver a su padre tan destrozado fue un golpe para Sofía, pero no flaqueó. La pena por su debilidad no borraba la magnitud del engaño. La confesión de Alberto fue la estocada final para Ricardo. Ya no le quedaba negación a la que aferrarse. Su furia se transformó en un desprecio absoluto. Débiles. Los dos sois iguales, escupió, mirando con asco a Alberto y luego a Marco. Enamorados y sentimentales. El sentimentalismo no construye imperios. El acero sí. Y tú, dijo, volviendo a enfocarse en Marco, has elegido tu bando. Has elegido a esta, advenediza por encima de tu propia sangre. Muy bien. Pero no creas que esto ha terminado. Declararé a la Junta que eres mentalmente inestable, que estás intentando un golpe de estado corporativo. Voy a destruirte en los tribunales y en la prensa. Cuando termine contigo, no tendrás ni un centavo a tu nombre. Marco finalmente se puso de pie, lento, imponente. Se movió hasta quedar frente a su padre, y la diferencia entre ambos nunca había sido tan marcada. Ricardo era un hombre encogido por su propia rabia y codicia. Marco era un hombre que, habiéndolo perdido todo, lo había encontrado todo. Puedes intentarlo, dijo Marco,
Su voz era un murmullo letal. Pero te olvidas de algo. Yo aprendí todo lo que sé de ti. Aprendí a ser implacable, a anticipar cada movimiento del enemigo. La diferencia es que yo tengo algo por lo que luchar. Tengo a Sofía. Tengo nuestro futuro. ¿Tú qué tienes, padre? Solo tienes dinero. Y eso ya no te servirá de nada. Ahora, sal de mi casa. La palabra mí resonó con una finalidad absoluta. Ricardo lo miró, el odio puro ardiendo en sus ojos. Se dio la vuelta sin decir una palabra más, un hombre derrotado que se negaba a admitirlo. Pasó junto a Alberto, que seguía sollozando, y le lanzó una mirada de desprecio. Levántate, idiota, le siseó. Luego salió del apartamento, cerrando la puerta con un portazo que sacudió los cristales. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Sofía se acercó a su padre. ¿Por qué, papá? ¿Por qué no confiaste en mí? Alberto la miró, la miseria en sus ojos era casi insoportable. Miedo, hija. Miedo y envidia. Ricardo siempre ha sido más audaz, más grande que la vida. Yo, me dejé llevar. Lo siento tanto. Sofía lo ayudó a levantarse. Estaba herida, pero su corazón no era de piedra. Vete a casa, papá. Tenemos mucho de qué hablar. Pero no será esta noche. Acompañó a su padre hasta la puerta y lo vio marcharse, un hombre encorvado por la culpa. Cuando la puerta se cerró por segunda vez, Sofía se apoyó en ella, exhalando un suspiro que pareció llevarse todas sus fuerzas. El ático estaba en silencio. Marco seguía de pie en medio de la sala, mirando el lugar por donde su padre había salido. Lentamente, Sofía se acercó a él por detrás y lo rodeó con sus brazos, apoyando la mejilla en su espalda ancha y fuerte. «¿Estás bien?», susurró. Él se giró en sus brazos y la miró. Su expresión era una mezcla de dolor, agotamiento y una inmensa gratitud. «No», dijo honestamente. «No estoy bien. Siento como si me hubieran arrancado una parte de mí. Pero, por primera vez en mi vida, me siento completo». La abrazó con fuerza, hundiéndose en su calor y su aroma. «Gracias, Sofía, por estar a mi lado. Sin ti, me habría hundido». «Nunca te hundirás mientras yo esté aquí», le prometió ella, levantando la cabeza para mirarlo. «Ahora somos tú y yo contra el mundo. O al menos, contra tu padre». Una pequeña sonrisa torcida apareció en los labios de Marco. «Prefiero mis probabilidades ahora». La semana siguiente fue un torbellino de maniobras legales y corporativas. Ricardo Villalobos, fiel a su amenaza, intentó desacreditar a Marco, filtrando historias falsas a la prensa y convocando una reunión de emergencia de la junta directiva para destituir a su propio hijo. Pero subestimó dos cosas: la lealtad que Luis, el jefe de seguridad, le tenía a Marco, y la inteligencia estratégica de Sofía. En la sala de juntas, el ambiente era glacial. Ricardo pronunció un discurso apasionado, pintando a Marco como un joven impetuoso y manipulado, y a sí mismo como la víctima. Pero cuando terminó, Marco tomó la palabra. Con una calma devastadora, presentó un dossier impecable compilado por Luis, extractos bancarios que mostraban transferencias de dinero a cuentas offshore vinculadas a ejecutivos de Nexus, registros de llamadas, correos electrónicos encriptados. La evidencia era irrefutable. El golpe de gracia lo dio Sofía. Se puso de pie y, en lugar de centrarse en la traición, presentó un análisis brillante de las catastróficas consecuencias financieras que la venta Nexus habría tenido a largo plazo, demostrando que el plan de Ricardo no era solo inmoral, sino estúpido desde el punto de vista empresarial. El plan de Ricardo Villalobos se basaba en la codicia a corto plazo, no en la visión de futuro, concluyó, su voz resonando con autoridad. Nosotros, Marco y yo, estamos construyendo un imperio para que dure generaciones. Él solo quería liquidarlo para su propio beneficio. Finalmente, como testigo final, un devastado pero decidido Alberto Lombardi entró en la sala y confesó todo ante la junta directiva. Fue una humillación total para Ricardo. La votación fue unánime. Ricardo Villalobos fue destituido de todos sus cargos, sus acciones congeladas y se abrió una investigación por fraude. Salió de la sala de juntas no con rabia, sino con el silencio vacío de un hombre que lo ha perdido todo. Marco y Sofía fueron ratificados como copresidentes absolutos de Villalobos Lombardi Enterprises. La guerra había terminado. Y ellos habían ganado. Unos meses después, el polvo se había asentado. La compañía, bajo su liderazgo combinado, florecía como nunca antes. La creatividad de Sofía y la disciplina de Marco habían resultado ser una combinación imbatible.
Alberto Lombardi, en un intento de enmendar su error, le había cedido a Sofía todo su paquete de acciones, retirándose por completo y dedicando su tiempo a obras de caridad. La relación entre padre e hija se estaba reconstruyendo lentamente, con base en el perdón y la honestidad. Una tarde de viernes, Marco le dijo a Sofía que hiciera una maleta para el fin de semana. No es un secuestro esta vez, te lo prometo, dijo con una sonrisa pícara. Es una rectificación. La llevó en coche por el mismo camino sinuoso que conducía a la villa de la montaña. El lugar donde todo había cambiado. El aire otoñal era fresco y el sol se ponía, pintando el cielo de naranja y púrpura. Entraron en la casa y la chimenea ya estaba encendida. Sobre la mesa de café había champán y 2 copas. ¿Qué celebramos?, preguntó Sofía, sonriendo. Marco tomó sus 2 manos y la miró a los ojos. Su expresión era seria, tierna y llena de un amor tan profundo que la hizo contener la respiración. Celebramos el final del principio, dijo en voz baja. Sofía Lombardi, nuestro comienzo fue un contrato, una mentira, una guerra. Pero lo que hemos construido sobre esas cenizas es lo más real de mi vida. Eres mi socia, mi aliada, mi mejor amiga y la única mujer a la que he amado y amaré jamás. Se arrodilló sobre una rodilla, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. La abrió para revelar un anillo de diamantes de una belleza simple y exquisita. Esto no tiene nada que ver con los negocios. No hay cláusulas, ni fechas de caducidad. Es solo mi corazón pidiéndote que te quedes con él para siempre. Cásate conmigo, Sofía. De verdad esta vez. Cásate conmigo porque me amas y yo te amo más allá de toda razón. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sofía, pero eran lágrimas de pura felicidad. Sí, susurró. 1000 veces, sí. Él le deslizó el anillo en el dedo y se puso de pie para besarla, un beso que era una promesa de todos los mañanas que compartirían. Por cierto, murmuró él contra sus labios, su tono volviéndose juguetonamente seductor, después de nuestra boda, que será exactamente como tú la quieras, he reservado un mes entero para nuestra luna de miel. Y créeme, las actividades que he planeado son extremadamente placenteras y no implican ni una sola hoja de cálculo. Sofía rió, enroscando sus brazos alrededor de su cuello. Esa es la mejor fusión de negocios que he oído en mi vida, señor Villalobos. 2 años después. La villa en la montaña ya no era solo un refugio, era su hogar. En el jardín, bajo un roble centenario, Marco empujaba suavemente un columpio. En él, una pequeña niña de 1 año, con el pelo oscuro de su padre y los ojos verdes y chispeantes de su madre, reía a carcajadas. Sofía estaba sentada cerca en un banco, con un cuaderno de bocetos en su regazo, dibujando la escena. Estaba embarazada de nuevo. La empresa seguía siendo un éxito, pero habían aprendido a equilibrar. Ahora sabían que el verdadero imperio no estaba en los rascacielos de la ciudad, sino allí mismo, bajo ese árbol. Mira, Daniela, papá te va a hacer volar, decía Marco, levantando a la niña en el aire. La risa de su hija era la melodía más dulce del mundo. Se giró y le sonrió a Sofía por encima del hombro. En su mirada, ella vio toda la historia de su amor, la rivalidad, la pasión, la traición, la lucha y, finalmente, la paz. Vio al hombre que se había casado con su enemiga y había encontrado su alma. Lo traicionó por una obsesión, por una codicia ciega, creyendo que el dinero era el único legado que importaba. Pero cuando vio a su hijo renacer, feliz y amado, construyendo una verdadera familia sobre las ruinas de su engaño, el aislamiento y el deshonor le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Marco y Sofía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de un imperio no reside en las cifras ni en los apellidos, sino en la lealtad, el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para construir, a través de la traición y la lucha, la vida y el amor que siempre debimos tener. Ese Gostou inscríbase no canal.